Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Hora de Noticias. En este día, martes 29 de septiembre del 2020, les habla Ezequiel Trumper. Tenemos mucha información para compartir con todos ustedes. Antes que eso, les quería agradecer al mismo tiempo contar esto a la audiencia, a la enorme audiencia que tenemos aquí en Radio Austral y que le agradecemos la fiel compañía de todos los días. Nunca recibimos tantos mensajes en relación a un solo programa como recibimos en el día de ayer. Algunos mensajes salieron publicados en redes sociales, en la página, tanto en YouTube como en Facebook, pero más que nada en YouTube. Pero la gran mayoría de los mensajes que recibimos de ustedes son privados, a través de mensajes por Messenger o WhatsApp o mensajes de texto. Y en el día de ayer pasó algo muy interesante, por lo triste, por la cantidad de gente que se sintió sensibilizada por lo que contamos ayer acerca del cierre de las fronteras internacionales con Australia, también las internas, y que nos contaban sus historias desgarradoras de no haber podido asistir a funerales de madres o padres, de no poder reencontrarse con sus hijas o con sus nietos, de la añoranza por la distancia, y uno que hace lo más profesionalmente que puede este programa todos los días, gracias a la confianza que nos da la dirección de Radio Austral para que lo podamos hacer. No es de plástico, y realmente tengo que decir que por un lado se les agradece, y por otro lado quiero decirles que compartimos el dolor que sienten muchos de ustedes por lo que les está afectando. Y por cada persona que nos escribe, hay 500 o más que sienten lo mismo, pero no se atreven a escribirlo, o no tienen la voluntad de hacerlo, o están tan mal que no pueden ni hacerlo. Esta es una era muy complicada que estamos viviendo. Más allá de las estadísticas del COVID que les vamos a dar y de la politiquería al respecto, la más grave consecuencia que ha tenido la pandemia es social y familiar y personal, además de la económica, por supuesto, que incluye todo lo demás. Y en este caso, estas pequeñas historias, que son pequeñas, pero no son tan pequeñas, son dramas existenciales, ilustran el verdadero o la verdadera profundidad del problema. Porque mientras ustedes sienten lo que sienten y están tan separados como están, nuestros políticos siguen gobernando, y en el caso de varios de ellos siguen tocando el arpa y sin ofrecernos ninguna solución, a pesar de que estamos en una situación en Australia inmejorable, pero no por obra de ellos, sino porque hemos supido aprovechar, no por gran inteligencia, sino por una cuestión geográfica, el aislamiento que Australia tiene en relación al resto del mundo. No es que nosotros seamos unos genios fantásticos en Australia, los más inteligentes del mundo, porque si hay algo que sobra en Australia es la arrogancia, no, especialmente por parte de los dirigentes políticos y demás, sino porque estamos aislados del mundo y obviamente no tenemos fronteras porosas, en pocas palabras, no tenemos ni fronteras. Esto es Radio Austral, 87.8 FM, frecuencia modulada abierta para todo Sydney. También pueden escuchar este programa a través de nuestro canal de YouTube, que tiene mi nombre, Ezequiel Trumper, al cual le invitamos a que se suscriba. Y si no se suscribe, igual lo puede escuchar. Y si se suscribe es gratis, y si no se suscribe también es gratis. Así puede entrar, a escuchar estos programas en el momento de la madrugada, la noche, el día que ustedes quieran, y compartirlo con amigos y familiares en cualquier lugar de Australia o del mundo. Si no, también pueden ingresar a través de la página de Facebook de Radio Austral, la querida Austral la Primera, también la página de internet de Radio Austral, radioaustral.com.au, también la página de internet de quien les habla, ezequieltrumper.com.au, y mi propia página de Facebook, que tiene mi nombre. Ayer en Australia, mejor dicho, en New South Wales, por segundo día consecutivo, podemos decir que no tuvimos ni un solo caso de COVID-19 en todo el estado de New South Wales. En Victoria tuvieron apenas 5, que es el número más bajo desde desde el 12 de junio. Y realmente es medidas
que siguen teniendo en Victoria hoy ya no tienen ningún sentido. O sea, no pueden tener una sociedad, una ciudad semiclausurada con 5 casos de coronavirus, porque desafía cualquier sentido común. Lo dijimos tantas veces que ya hasta ponemos el piloto automático cuando lo decimos. Felizmente el amo y señor de Victoria, el señor un tal Andrews, ha abierto los jardines de infantes, han sacado el toque de queda y han disminuido algunas restricciones a partir de ayer. Pero también han seguido con la obligatoriedad por usar máscaras, y hay que utilizar una máscara que cubra la nariz y la boca en todo el tiempo. Eso me parece insólito porque uno cuando camina solo por la calle es imposible que pueda contagiarse o pueda contagiar a alguien. Yo no he usado tapabocas o barbijo durante todo este tiempo, pero el otro día tuve que usarlo para entrar a un lugar porque me lo pidieron, y es una cosa muy desagradable. Yo no podría caminar con esa porquería en la boca, porque realmente no es como uno tiene que inhalar su propio monóxido de carbono, me parece de alguna manera. Yo no entiendo mucho de química, pero es así. Pero le quiero contar algo. Ayer usted se supo, en el transcurso de la investigación que está haciendo en Victoria para determinar por qué ocurrió el desastre que ocurrió, y se supo porque lo dijo el abogado que asiste al juez que está presidiendo la comisión. Eso se llama en inglés The Counsel Assisting the Inquiry, que los fallos en la cuarentena iniciada por Daniel Andrews, del cual él no ha querido asumir ninguna responsabilidad personal, es uno de los actos más indignos para un político que yo he visto en toda mi vida, por lo menos en Australia. Pero la calamidad que él cometió ha hecho y es responsable directa del fallecimiento de 768 personas en el estado de Victoria y más de 18.000 infecciones de coronavirus. Y eso lo dijo en lo que se llama en inglés closing submissions, o sea, cerrando los argumentos antes de que el juez pase a dictar, no sentencia porque no es un juicio, sino a preparar su dictamen. Y dijo que en vista de la secuencia epidemiológica y genética que se ha hecho, hemos podido concluir que los errores cometidos en el programa de cuarentena en los hoteles para contener el virus es al día de la fecha responsable por la muerte de 768 individuos en la infección de 18.418 personas. Esto de por sí debería ameritar la renuncia inmediata de Andrews, en realidad de todo el gobierno de Victoria, sino también ameritar, porque esto lo dice un abogado que no es parte en el litigio, no es que es el abogado, no es el fiscal o el abogado de una de las víctimas, no, es un abogado independiente que ayuda al juez a preparar el caso, porque como es una investigación, el juez no puede tener un fiscal, porque el juez no puede interrogar a todos, tiene que poner a alguien que prepare el caso para que interrogue y llegue por lo menos tratar de llegar a la verdad de fondo, ¿verdad? Y este abogado, que se llama Ben Isle, dijo que le queda abierto a la señora jueza, ex jueza Jennifer Coate, en fallar o dictaminar en forma muy confortable que el programa de Daniel Andrews había fallado y que los hoteles se convirtieron en un lugar de esparcimiento o de la cuarentena, a feeding ground, dijo en inglés. Y uno solamente tiene que reflexionar y hacer la pausa contemplando los números de 768 muertos y más de 18.000 contagiados para apreciar el verdadero alcance de la devastación y el desastre provocado. También se dice que el jefe de gabinete de Andrews debería haber alertado la oficina al propio Premier que el ejército australiano estaba dispuesto a ayudar y estaba dispuesto a ayudarlo desde el pasado mes de abril. Y invitó a la jueza que dictamine, que el jefe de gabinete de Andrews, que se llama Chris Eccles,
debería haber hecho esta advertencia. El problema que tenemos es que si, por ejemplo, un tema mucho más serio que el cual casi nadie habla, pero que yo quería compartir con todos ustedes. Si esto se comprueba que es así, Andrews y los que estaban detrás de esto no pueden simplemente decir, oh, qué mala suerte, me equivoqué, hice mal la cuarentena. Bueno, le pido disculpas, muchachos, la próxima vez la voy a hacer mejor. No, es mucho más complicado que eso. Ellos son criminalmente responsables por la muerte de personas. Y por eso cuando van y los ministros y el premio fueron a dar evidencia frente a esta corte investigadora, para llamarla en términos generales, nadie quiso admitir ninguna responsabilidad. Porque la jueza puede recomendar que se instiguen procesos criminales, y le digo otra vez, procesos criminales contra quienes estuvieron detrás de este enorme acto de negligencia. Porque no dieron información, no instruyeron, no entrenaron, no supervisaron. Y esto constituye un delito bajo una ley en Victoria que se llama la Ley de Salud y Seguridad, Occupational Health and Safety Act, se dice en inglés. Y en términos criminales, la defensa de que yo no sabía lo que pasó no es una defensa aceptable en un juicio criminal. Es como si usted dice, mire, la verdad que yo no sabía lo que estaba haciendo, me tomé 15 tragos y agarré el Mercedes-Benz y apreté el acelerador y maté a 5. Pero sabe, como yo no sabía lo que estaba haciendo, no. Bueno, si usted va a una corte y presenta esa defensa, bueno, le garantizo que no va a terminar siendo absuelto de los cargos. Y esto es lo mismo. Por eso, quienes han presentado evidencia en este comité de investigación están tratando de salvar su propio pellejo. Porque ¿cómo puede ser que después de 768 muertes provocadas por este desastre, presidido por Daniel Andrews en Victoria, y él no ha renunciado todavía, nadie asuma responsabilidad? ¿Tendrá alguien el coraje de hacer cargos penales como se merece? Porque le aclaro una cosa, cuando yo hablo de 768 víctimas fatales, no estoy hablando de peces de colores. Usted sabe bien, hay gente que se murió y que hoy debería estar viva. Y se murió por la barbaridad y la calamidad cometida por el premio de Victoria. Y esa gente va a instigar a la policía y al Departamento de Public Prosecutions que instigue procesos criminales contra mucha de esta gente que está detrás de todo esto. ¿Qué va a pasar? No sé, pero que la carrera de Daniel Andrews está terminada, eso póngale la firma. Que él no va a durar mucho más en el cargo, délo por hecho. Es más, hay mucho resquemor en este momento dentro del Partido Laborista por la manera en la cual Andrews tiró por el balcón. En inglés se llama throw under the bus, pero en castellano decimos la tiró por el balcón a la ministra de Salud, a quien le endilgó toda la responsabilidad que no asumió sobre lo que pasó en el estado de Victoria, y que aún increíblemente continúa. Las restricciones que tienen hoy no tienen ninguna razón de ser. Pero eso tiene más que ver con la patología de Andrews que con el sentido común. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Este programa es auspiciado por mi estudio jurídico. Si quieren hacer cualquier tipo de consulta legal, llámame por favor al 0412-388-369, reitero, 0412-388-369, para cualquier tipo de consulta legal que desee realizar o cualquier otro trámite administrativo, burocrático que necesite hacer en materia de poderes o testamentos. Muchas gracias. Mientras tanto, les cuento que se está barajando la posibilidad de que exista una burbuja de viaje entre Australia y Nueva Zelanda. Así que los vuelos pueden llegar a comenzar entre ambos
países, quizás para la Navidad, no lo sabemos. Una burbuja, como se dice en inglés, Trans-Tasman, o dentro del océano de Tasmania, ha estado en discusión por varios meses. Incluso se pensaba en un momento dado, antes del desastre de Andrews en Victoria, que iba a empezar este mes, en septiembre. Pero obviamente eso no pudo ocurrir. Ahora la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, le ha dicho a la radio, a los periodistas en Nueva Zelanda, que está considerando una burbuja no con toda Australia, sino estado por estado. Y se está hablando de que puede haber una burbuja con New South Wales, aquí en Sydney, y también una burbuja para Navidad con Queensland. A mí me parece de muy mal gusto que la primera ministra neozelandesa empiece a discriminar entre los diversos estados de Australia. No me parece que eso sea una prerrogativa de ella, porque la política exterior de Australia es manejada hasta por el primer ministro y el ministro de Relaciones, o la ministra de Relaciones Exteriores en este caso, y ella decidir qué estados sí, qué estados no. Por supuesto, esto está siendo estudiado, pero lo que se está hablando es hacer una burbuja entre Nueva Zelanda y New South Wales, por ejemplo, Sydney, pero que sea tráfico de una sola mano en un principio, que solamente puedan venir los neozelandeses acá y que más adelante pueda ir la gente de Sydney de aquí para allá. Honestamente, yo no tengo ningún interés en ir a Nueva Zelanda y no nos cambia absolutamente nada. La gran mayoría de nosotros poder o no ir a Nueva Zelanda. Por supuesto, hay muchas familias que están divididas. Hay más de 400.000 neozelandeses viviendo en Australia que obviamente tienen familias y hijos, hijas, padres en ese país y están obviamente sin posibilidad de verlos, como usted tampoco puede ver a sus parientes en el país donde a lo mejor usted un día emigró. Pero eso no sirve para nada en los efectos de poder reactivar la economía australiana. Estaba leyendo un artículo publicado en el día de ayer por un profesor de epidemiología de la Universidad de Melbourne, dos en realidad. Escribieron un artículo conjunto que decía cómo podemos hacer para que Australia pueda abrir sus fronteras internacionales. Porque en este momento no tenemos plan. El gobierno no tiene ninguno, claro. El problema es que el no poder abrir las fronteras internacionales para Australia es un enorme costo económico. Dos de nuestras industrias que generan divisas para la economía australiana, o sea, que hace que entren dólares americanos o euros del resto del mundo a Australia, dos de las más importantes, son entre las 5 más importantes, es la industria de turismo y la industria de educación. Además, la educación es el tercer generador de divisas extranjeras que este país tiene. Y si no tenemos viajes internacionales, no puede haber turismo y no pueden venir estudiantes extranjeros. Y además no podemos seguir soportando el costo humano de la separación indefinida con las personas que más queremos en la vida. Y eso no se reemplaza con por WhatsApp, o por Skype, o por Zoom, o por teleconferencia, y ninguna de esas cosas. Eso puede utilizarse por una fracción de tiempo para compartir información o un determinado momento. Pero tenemos que reabrir las fronteras, dicen estos epidemiólogos, en un momento dado. Y no podemos abrirlas y exigiéndole a la gente que venga al extranjero que tenga que hacer una cuarentena compulsiva obligatoria o custodia policial de 14 días. Eso es imposible. Australia recibe 125.000 estudiantes extranjeros por año. Bueno, no podemos hacer cuarentena para 125.000 personas, de 14 días cada uno. Es imposible. Y si queremos recibir turistas del extranjero o visitantes del extranjero, es absolutamente imposible ponernos una cuarentena de 2 semanas. Es costosa y no lo va a hacer nadie. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Dicen los epidemiólogos. Dicen, bueno, estos dos por lo menos, ¿no? Que tienen la cabeza puesta en lugar de la que tienen que poner, no están tocando el arpa como algunos políticos. Dicen, bueno, tenemos que hacer que el testeo sea más rápido,
por ejemplo, en el aeropuerto de Nueva Delhi están requiriendo un test negativo de COVID antes de poder subirse a un avión en el aeropuerto. Es más, también cuando uno llega a India, por ejemplo, uno requiere que se haga un test negativo antes de dejar el aeropuerto y después que se aísle por un determinado periodo corto en su casa. Pero en su casa, no en un hotel, o en un lugar que usted tenga. En Europa, el nivel de restricción depende de la prevalecencia del COVID en el país del cual uno llega. Los viajeros que vienen de países con alta prevalencia del COVID, por ejemplo, si uno llega de Sudamérica, llega a España o a Francia, tiene que hacer una cuarentena de 14 días, pero no en un hotel, sino en una casa o en un lugar que usted quiera, con o sin supervisión, y tiene que hacer un test negativo de COVID. Pero si uno viene de un país donde casi no hay COVID, como Australia, por ejemplo, uno no tiene que hacer ninguna restricción, porque esas medidas no harán que el riesgo sea cero, pero van a reducir significativamente la probabilidad de que el virus entre dentro del país. Entonces, lo que están tratando de lograr, en forma implícita y yo creo que sensata, son estrategias para las cuales que tengan que ver del lugar de origen de cada persona. Y algunos países, ellos dicen, tienen que ser divididas en 3 zonas dependiendo del promedio de infecciones en el mes anterior. La zona roja, por ejemplo, India, Gran Bretaña, Estados Unidos, obviamente ahí sí los tenemos que poner en cuarentena, tenemos que dar un test antes de partir de que sea negativo, un test rápido al llegar al aeropuerto, una declaración de salud, quizás una cuarentena de 10 días y después nada más. Si uno viene de la zona naranja, como ellos dicen que tiene que haber, como digamos Singapur o Japón, entonces tiene que haber un test negativo antes de subirse al avión, un test negativo cuando uno llega y después 7 días de quedarse en la casa que uno tenga en el lugar o que uno alquile o que uno quiera estar. Y después si uno viene de una zona verde, donde casi no hay casos, como Taiwán o Nueva Zelanda, hay que hacerse un test cuando uno llega. Si el test es negativo, hace una declaración y utilizar, dicen, máscaras por 14 días y testear si hay síntomas. Porque lo que no podemos hacer, dicen estos epidemiólogos, es seguir cerrados por el resto de la eternidad, porque estamos esperando una vacuna. Esta no va a llegar por mucho tiempo, si es que va a llegar, y en un momento dado tenemos que seguir viviendo. En Australia tenemos dicen estos epidemiólogos, tenemos la estrategia de querer eliminar el COVID. Si bien el gobierno dice que quiere suprimirlo, en realidad están queriendo eliminarlo. Y no podemos pensar que porque lo eliminamos ahora y tenemos riesgo cero, porque no tenemos más COVID, vamos a seguir así toda nuestra vida, pues va a volver a aparecer. Es imposible. El virus es imposible de ser erradicado. Y eso por lo menos es un plan, el primero que leo, que están tratando de desarrollar científicos australianos para que el gobierno pueda adoptar una política que sea un poco más flexible y que termine con el aislamiento en el cual estamos padeciendo los australianos. No dicen nada de la mayor injuria que estamos viviendo en este momento, que es que no podemos salir del país siendo Australia el único país del mundo que prohíbe a la gente irse sin permiso de un burócrata del gobierno cuya decisión es inapelable. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. A partir del día de ayer se cambiaron las reglas para recibir el JobKeeper y el JobSeeker, y se cambiaron también además la cantidad de plata que uno puede recibir. Unos 930.000 negocios van a ser directamente afectados porque no van a poder más recibir el subsidio de $1.500 por trabajador, ya que el mismo a partir de ayer ha sido rebajado de 1.500 a 1.200 personas, y eso es solamente para la gente que trabaja más de 20 horas por semana. Empleados que trabajan menos de 20 horas van a recibir $750 por quincena en vez de lo que estaban recibiendo antes. Eso será hasta enero, y a partir de enero en vez de ser
$1.200 por quincena, va a ser $1.000 por quincena si trabaja más de 20 horas, y va a ser 650, no 750 por quincena si trabaja menos de 20 horas. Estos cambios son como resultado de que el gobierno piensa que cada vez hay más empleo y que no es necesario. Usted se acuerda que yo le dije hace mucho tiempo, si se acuerda, por si no se escuchó, si no le cuento otra vez, que muchos millonarios estaban recibiendo el JobKeeper. Bueno, cuando le dije eso y le di el ejemplo ridículo pero absolutamente correcto, que si Roger Federer fuera australiano, él hubiera podido calificar para JobKeeper. Ahora me enteré que 3.600 millonarios, multimillonarios, estaban recibiendo el JobKeeper. Pero ahora no lo van a poder recibir más porque el gobierno ha introducido lo que se llama un asset test. Asset test es muy parecido al test que le ponen a la gente para ver si puede recibir la pensión por edad. En este caso, el test va a ser más bajo que el de la pensión por edad. Va a ser otro test. Y si una persona tiene activos, bienes, además de la casa propia, por $268,000 o más, no va a poder recibir más JobKeeper. No sé cómo funciona el caso de que uno tenga una empresa y que sea la empresa que recibe el JobKeeper. Lo tengo que estudiar todavía. Legalmente no he podido leer la legislación. Porque en ese caso es la empresa y no la persona que recibe el subsidio. No sé cómo lo están administrando, creo que ellos tampoco. Pero a partir de ahora las tasas de JobKeeper han cambiado y ahora nos vamos a enterar realmente, una vez que vayan dejando sin efecto estas medidas de subsidio, dónde ha quedado parada la economía australiana. Porque le aclaro que todo esto termina el 28 de marzo del 2021. Aunque, como viene a la mano, seguramente el gobierno lo va a tener que extender. Y si lo va a tener que extender, no va a ser con plata que recauda de los impuestos, lo va a tener que extender con plata que pide prestada a los mercados. Y eso tiene un límite, no es ilimitado para siempre, porque en un momento dado no van a dejar de prestar. Así que la cosa es mucho más complicada de lo que parece. El gobierno va a presentar en la próxima semana un presupuesto, el presupuesto que no presentaron el mes de mayo, y dicen que no van a prestarle más atención a lo que se le prestó atención en todo momento, que fue reducir el déficit y hacer que la economía o que el gobierno gaste menos. Que el principal objetivo del presupuesto es incentivar el empleo y que el del déficit se van a ocupar más adelante, a punto tal que están planeando hacer recortes impositivos que van a anunciar recién la semana que viene, y cuando esto ocurra se lo vamos a contar, por supuesto. Pero lo que yo no entiendo es cómo van a hacer para bajar los impuestos cuanto más se está subiendo el gasto fiscal. Es una cosa que es una contradicción. Es como decir, cuando menos plata tenemos, más vamos a gastar. Realmente, si usted piensa que yo no lo entiendo, no tiene razón, no lo entiendo. Entiendo la intención, pero no entiendo el sentido práctico. ¿Vamos a bajar los impuestos cuando más plata tenemos que recaudar para pagar la deuda? Aparentemente eso es lo que están planeando. Lo que yo pienso no tiene ninguna importancia, pero eso es lo que van a hacer. Están tirando, como se dice en castellano, en términos futboleros, la pelota para adelante, y que lo recoja otro en algún momento dado y que haga lo que pueda. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Mucha información futbolística para compartir con todos ustedes, tomando un respiro de la agra realidad que estamos viviendo. El Atlético de Madrid le hizo 6 en su debut en la Liga del Granada. El Granada es un buen equipo que hizo una muy buena temporada, la temporada anterior, que en realidad terminó hace 6 semanas. Y lo interesante de ese partido es que debutó Luis Suárez, que recién entró cuando faltaban 24 minutos. Y usted fíjese que en apenas 24 minutos Luis Suárez hizo 2 goles. Que creo que es la primera vez en la historia que ocurre en el Atlético de Madrid que un delantero debuta y hace 2 goles. Y en 20 minutos nada más, claro. Ya estaba ganando 4-0 en ese momento el Atlético de Madrid, pero no importa, porque encima el primer gol que hizo fue un golazo fantástico, un cabezazo extraordinario. Y acuérdense que Luis Suárez dejó el Barcelona hace 4 días, creo que nunca debe haber compartido medio entrenamiento con sus nuevos compañeros. Le hicieron una fiesta cuando llegó, Diego Forlán apareció a través de un videolink
Diego Forlán es un ex jugador del Atlético de Madrid, por supuesto, dándole la bienvenida. Y cuando terminó el partido, de la competición directa que tiene por el puesto, como es Diego Costa, el delantero brasilero nacionalizado español, digo que no podía entender cómo el Barcelona lo había dejado ir, porque realmente jugando así yo no entiendo por qué lo echaron. Eso es algo que no se puede entender. El Barcelona, por otro lado, le ganó 4-0 de local al Villarreal, con 2 goles de Ansu Fati, la nueva figura del equipo, que tiene apenas 17 años. ¿Usted se acuerda que tenía 17 años? Seguramente no jugaba en la primera del Barcelona, estoy seguro que no. Porque este chico juega 17 años, juega en la primera del Barcelona y ya hasta jugó en la selección española, aunque es de Guinea, pero se nacionalizó español, vivió toda su vida en España, y hasta hizo goles para la selección española. Bueno, 2 goles de Ansu Fati, un gol de penal de Messi, que lo tiró mal, pero entró. Y después un gol más en contra. Pero un triunfo muy cómodo, obviamente, del Barcelona contra el Villarreal. En la liga inglesa, y esto es donde me quería detener, el Leeds United le ganó un partido de 1-0 al Sheffield United. Un partido horrible. Mire, lo vi por televisión. Y era... Usted vio aquellos partidos de la League, bueno, no había gran diferencia. El primer tiempo, el segundo tiempo fue mejor. El primer tiempo parecía un partido entre casados y solteros, de lo malo que era. Pero el Leeds ganó cuando faltaban 3 minutos y ganó de visitante. Aunque ya no hay más local de visitante, como no hay hinchada no hay gente en los estadios, no hay hinchada. Todos los partidos son todos neutrales. Y le ganó al Sheffield, faltaron 3 minutos nada más. Y lo interesante es que es un triunfo muy importante para el Leeds, porque el Leeds sabe que no va a ganar la Premier League. El Leeds lo que quiere es ser un equipo de mitad de tabla esta temporada, para consolidarse para las temporadas siguientes, obviamente. Y ganarle al Sheffield United, que es un rival directo, como le ganó al Fulham la semana pasada, un rival directo es un buen resultado, pero el equipo no juega tan bien, aunque hay otros que juegan peor en la liga. El Leicester le hizo 5 de visitante, otra vez de visitante, que no había público. En la cancha el Manchester City le hizo 5 al Manchester City, que empezó ganando 1-0 con un gol de Mahrez, un gol impresionante. Parecía que se lo llevaba puesto el Leicester, al Man City, al Leicester. Y de repente el defensor del Manchester City, Walker, le hace un penal absolutamente infantil e innecesario a Vardy, el goleador histórico del Leicester. 1-1, se van hacia el descanso y en el segundo tiempo, a los pocos minutos que empieza el segundo tiempo, Vardy mete una rabona messiniana o maradoniana, como usted quiera, pone el partido 2-1, después le hacen otro penal a Vardy mete su tercer gol y ahí se termina el partido. Termina ganando 5-2 fácilmente el Leicester. El West Ham ganó 4-0 al Wolves. Y después, esto me quería detener, el partido del Tottenham con el Newcastle. ¿Por qué? No tanto por los equipos. El Tottenham, donde no debutó todavía Gareth Bale, que ni siquiera estaba en el banco, iba ganando con un gol de Lucas Moura 1-0 cómodamente. Tenía que haber hecho muchos más goles, muy buenos tiros libres de la Mela, de los Celso. El equipo hacía lo que quería. El Newcastle no cruzaba la mitad de la cancha, y si cruzaba la mitad de la cancha se asustaban si volvían para atrás. No habían tirado un tiro al arco en todo el partido. Y en el minuto 94 pasa algo insólito. Lo mismo que pasó en el partido del Manchester United contra el Brighton. Una pelota rosa en el brazo de un jugador sin la menor intención. En el caso del jugador del Tottenham estaba de espaldas. O sea que ni siquiera tuvo la menor, no podía ni tener la intención. Pero han cambiado las reglas el año pasado, o hace un par de años, y han hecho que cualquier pelota que toque en la mano de un futbolista dentro del área sea infracción o tiro libre a favor del equipo que defiende o penal para el equipo que ataca. Entonces se están produciendo cosas realmente absurdas y ridículas, porque si yo fuera técnico del fútbol en este momento, jugador obviamente ya no puedo ser, lo que trataría de hacer, cuando entra al área, yo ya ni le apunto al arco, le apunto al brazo del jugador que tengo enfrente. A lo mejor se equivoca, le toca la mano sin querer y es penal. Y como todo ahora se mide en cámara lenta a través del VAR o del VAR, entonces le dan penal. Y están dando penales insólitos, porque antes la regla establecía que solamente un árbitro cobraba mano dentro del área y penal cuando la mano era intencional.
o cuando obstruía el juego visiblemente porque no estaba pegado al cuerpo, pero no cuando le pegaba de casualidad. Y lo mismo le pasó, mire, en el partido del Manchester United contra el Brighton, que injustamente ganó Manchester United por un penal, incluso ya había terminado el partido, como le contaba ayer. Así ganó el partido el Real Madrid contra el Betis, una mano absolutamente sin la menor intención. El jugador del Betis se caía y cuando se caía al piso le tocó la pelota en la mano porque la pelota justo le rozó. Jamás debió haber sido penal. Lo mismo el partido del Tottenham. José Mourinho, el técnico del Tottenham, ni bien vio el penal, directamente ni vio el penal. Se fue al vestuario y dijo, basta, esto ya no es fútbol, esto es cualquier cosa. Y creo que en ese sentido tiene toda la razón. Volviendo a Luis Suárez, cuando le preguntaron, le dijeron después de la victoria del Barcelona contra el Villarreal, ya había terminado el partido del Atlético de Madrid, el 6-1 frente al Granada, fue a la conferencia de prensa y le dijeron, y dígame, mister, ¿a usted lo echó a Suárez y ahora va a jugar al Atlético de Madrid sin despeinarse, mete 2 goles en 20 minutos? Y entonces estuvo diplomático. Koeman dijo, no debemos mirar a otros. Digo, sabemos que es un gran delantero, bla, 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 bla. No entiendo por qué lo sacaron a Suárez del Barcelona. Tiene que haber habido algo que uno desconoce. Pero el técnico holandés del Barcelona dijo que sacar a Suárez del Barcelona no solo fue una decisión mía, sino también del club. Parece que yo he sido el malo de la película en el tema de Luis Suárez. Después de la llamada para anunciar la decisión, he demostrado respeto por el jugador y por la persona que es, y él ha entrenado al máximo desde el primer día. Además le dije a Suárez y al club que si se quedaba sería uno más de la plantilla. En pocas palabras, Koeman le tiró la pelota al presidente del club y le dijo, yo no le eché, lo echaron ustedes. Y el precio lo pagan ustedes, el precio no lo pago yo. Les habló Ezequiel Trump, será hasta mañana.